temas, digamos que estratégicos. Uno de ellos la certificación y yo diría recientemente o en los últimos años la doctora Merino es posiblemente en México la persona que más está trabajando y sobre todo formando equipo en el tema de frontera de gobernanza sobre recursos de propiedad común. No voy a hablar de Indiana porque sería demasiado, pero sí. Y lo que diría, bueno, con una carrera, con una producción académica muy importante y sobre todo en unos temas únicos, la doctora Merino pues lleva también en el tema forestal trabajando, que me consta unos 24 años, por ahí así más o menos, y en el campo ya mejor no hago porque empiezan a hacer ustedes cuentas también y dijo que no. ¿Sí? Correcto, sí. Entonces, como esto no es un concurso de adivinanzas, quisiera para el público y para los ponentes también plantear las preguntas que ya fueron, ellos ya las recibieron con anterioridad, pero para que tengan ustedes un poco la perspectiva general. Nos pide Sergio que juntemos las dos primeras preguntas, así que… ¿Cómo? Para dar más tiempo a la discusión. Entonces, si esto fuera así, haríamos 4 rondas, ¿verdad? Y con un poquito más de tiempo. Entonces, la primera pregunta, que son las dos, es ¿qué se propone Red? ¿Y qué estado guarda la negociación en el contexto internacional? O sea, una cosa es lo que dicen que hay que hacer, pero en el contexto de las convenciones, pues pasan 8 convenciones, 9 años, para que una cosa que dijeron empiece medio a tener visos de ser operativa, ¿no? Entonces, ¿qué podemos esperar en ese terreno? Y, junto con eso, ¿cuál es la situación actual de la implementación de la estrategia Red Plus en nuestro país? Esa sería la primera. O sea, ¿en qué estamos con Red? La segunda pregunta es, ¿qué implicaciones tendrá en los aspectos presupuestales, legislativos e institucionales la puesta en operación de la estrategia Red Plus, o Red Plus Plus, que sería mejor, ¿verdad? La tercera pregunta sería, ¿qué oportunidades y riesgos implica en los dueños y poseedores de bosques la estrategia Red Plus? Ahí en una de las últimas láminas que presentaba Gustavo Sánchez, nos hablaba de qué cosas no queremos, que sea un incentivo perverso, que nos lleve a esquemas conservacionistas excluyentes, cosas así, ¿no? Y en la última pregunta, la cuarta, es ¿cómo impactará la instrumentación de Red Plus en las políticas orientadas a impulsar el desarrollo rural? Ya no solamente la parte forestal, sino todo el desarrollo rural en su conjunto. Entonces, sin mayor preámbulo, quisiera pedirle a Sergio si pudiera abordar el primer par de preguntas. ¿Perdón? Con 3 minutos, bueno, 4 minutos. Con el ajuste que hicimos, ahora tenemos 4 minutos para cada pregunta. Muchísimas gracias. Con relación a la primera pregunta sobre cuál es el estado que guardan las negociaciones en el contexto internacional, yo quisiera no entrarle y dejar ese tema a gente que más le sabe. Estuvo incluso en Copenhague, como por ejemplo Josefina Braña, que nos podían ampliar bien cómo está exactamente la cosa. Y yo me centraría más bien en la segunda, que pregunta cuál es la situación actual de la implementación de la estrategia Red en nuestro país. Bueno, a bote pronto yo diría, bueno, no hay implementación porque todavía no hay estrategia. Así que creo que tiene algún error esa pregunta. Perdón. Lo que decía yo, que creo que la pregunta tiene, desde mi perspectiva particular, un error en su planteamiento. No existe hoy día una implementación de la estrategia Red, porque no existe una estrategia Red. Hoy día la estrategia Red está en pleno proceso de diseño. De hecho, creo que lo mencionaba Gustavo Sánchez, hay un consejo técnico consultivo
red en el cual se ha puesto como tarea el diseño de una primera propuesta, de una versión cero. Entonces, hoy día hay un conjunto de especialistas que están empezando a trabajar para poner en la mesa de discusión una versión cero sobre la estrategia. Así que estamos muy lejos todavía de la implementación. Y tomaré yo mis minutos para decir un poco cuáles son las propuestas del Consejo Civil en términos de cómo debería de ir ese diseño. Uno de los puntos que nosotros estamos subrayando es que habrá que entender y valorar de manera muy precisa las verdaderas causas de la deforestación. Si queremos, en verdad, generar un programa que haga frente a la deforestación, pues el primer paso muy obvio habría que entender qué es lo que lo causa. Y bueno, hay ciertas formas de pensar y escuelas, digamos, que dicen que la deforestación pues, es causada por la pobreza y por los pobres, así que pues habría que quitarlos del paisaje. Desde la perspectiva del Consejo Civil, creemos que no va por ahí el problema. El verdadero problema está más bien en el desarrollo. El desarrollo es el que está causando la pobreza, el tipo de desarrollo, el modelo de desarrollo, como por ejemplo, ustedes saben que la minería a cielo abierto está causando enormes problemas en la deforestación, la ganadería no se diga, y no es precisamente la pobreza los que tienen las ganancias de la ganadería. El turismo, como en la costa de Yucatán, la fruticultura, donde se cambia el uso de suelo forestal por aguacate, por ejemplo. Así que un punto muy importante sería entender qué es esto de la deforestación, cuáles son las causas para poder desarrollar una estrategia. Así que, teniendo ese punto avanzado, habría que diseñar una estrategia diferenciada. Por un lado, sí generar un programa red hacia las comunidades y por otro lado, desarrollar una estrategia que dé cirugía mayor a los programas de apoyo a la producción en todos los sectores, en la Zagarpa, en la Semarnat, en la CONAFOR, en la Sedesol. Habría que dimensionar cómo es que los programas están muy enfocados a fomentar la productividad y la producción sin tomar en cuenta las implicaciones que tienen que ver con el uso forestal y con el uso del bosque. Habría que evaluar si el PROGAN, por ejemplo, efectivamente únicamente fomenta la producción ganadera o además se está llevando buenos pedazos de bosque. Habría que evaluarlo, no lo estoy afirmando. O el Procampo, o algunos otros más, o el PROPLAN, por ejemplo. En fin, creo que ya se me acabó el tiempo. Creo que en la siguiente ronda termino un poco en el sentido de por dónde, cuál es nuestra propuesta de esa estrategia de implementación de Red de México. Gracias. Gracias, José. Fuiste preciso. O sea que la idea de que necesitamos un modelo de deforestación para poder hablar de evitarla, una, y dos, que no nos podemos contentar con lo que decíamos antes de que la deforestación era causada por el cambio de uso del suelo, ¿verdad? Eso no nos dice gran cosa. Le pedimos al ingeniero Romo que nos haga favor y nada más antes de esto les quisiera presentar al compañero Osiel Torres. Él nos va a ayudar a tomar el tiempo, porque la verdad a mí me parece horrible ese papel, así que mejor los pueden odiar a él. Entonces les voy a sacar una banderita medio minuto antes de que se acaben los 4 minutos. Muy bien. Estuviste en 4 justos, gracias. Por favor, José Luis. Muchas gracias. Bueno, primero hay que reconocer que queda prácticamente muy poco que decir después de la presentación de Gustavo, que es muy amplia y muy aleccionadora sobre todos los procesos que se han dado en materia del camino que se ha recorrido en el país o que se está recorriendo para tratar de tener una estrategia de reducción de emisiones derivadas de deforestación. Yo, en relación a la primera pregunta, lo que adicionaría básicamente a lo que ya se comentó aquí es que finalmente lo que se está buscando es un mecanismo que genere una estrategia funcional.
Él bien lo decía, el mecanismo de desarrollo limpio es algo que tiene que ver con la disminución de emisiones de gases de efecto invernadero en diferentes sectores de la economía. Sin embargo, las burocracias internacionales a veces son todavía más tortuosas que las burocracias locales, y este es un claro ejemplo de ello. Desafortunadamente, es un claro ejemplo de que hay caminos tortuosos que recorrer para aspirar a tener una certificación de reducción de emisiones. Se lleva, decía el secretario Elvira en alguna reunión anterior, hasta 2 años de trámite y hasta $100,000 de inversión tener un certificado de reducción de emisiones por el método del mecanismo de desarrollo limpio. Es algo que hay que tratar de vencer, y lo que se propone en red es precisamente una alternativa dentro del sector forestal para poder tener un mecanismo que realmente funcione, un mecanismo mucho más ágil. En el estado que guardan las negociaciones, yo diría básicamente que en este caso, también adicionando a lo que comentaba Gustavo, la propuesta de red es una propuesta internacional abierta y por lo mismo faltan todavía muchas definiciones. Aquí, y entrando un poquito a la siguiente pregunta, en lo que se está avanzando es prácticamente en tener un posicionamiento de México. Y eso es lo que da precisamente la oportunidad de crear algo que sea adecuado a las condiciones de nuestro país, que responda a las necesidades y a las realidades del territorio nacional. Y en esas realidades del territorio nacional, yo diría, tenemos la oportunidad hoy día que se está creando precisamente este posicionamiento que después tendrá que ser una estrategia de red plus o de red doble plus para el país. Tenemos la oportunidad de ver la realidad nacional, y en la realidad nacional, lo que decía Gustavo, la gran mayoría de los dueños, de los poseedores, de los propietarios de los bosques